Yo voy a poner algunas cosas que iba a desarrollar. Uno, que había que tener en cuenta el problema de la descentralización del Estado. Yo creo que ha tenido muchas consecuencias y tendríamos un día que reunirnos los historiadores del arte para ver las consecuencias que ha tenido sobre nuestro trabajo la descentralización del Estado. Pero hay una que me interesa especialmente y es que creo que hemos perdido señas de identidad común. Esas pérdidas de seña de identidad común quiere decir que cosas que están pasando no nos afectan de una manera que nos afectarían en tiempos pasados. Por ejemplo, hemos perdido, yo creo que como seña de identidad común, el Museo del Prado. Y todo el mundo se extraña de que yo no tengo sentado al alcalde de Madrid y a la presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid en el patronato, y a mí lo que me extraña es que estos estén en el Museo del Prado. No entiendo por qué no están los consejeros de las autonomías y está el alcalde de Madrid. A mí me parece que no es razón suficiente la localización geográfica. Entonces yo creo que eso nos afecta. Otra cosa que nos afecta es, como se ha dicho esta tarde, la falta de códigos éticos de profesionales de funcionamiento. Se hacen códigos y se hacen códigos pero para ir contra alguien normalmente. No se redactan los códigos profesionales para intentar mejorar la actuación común y la gestión común del patrimonio. Entonces, pues hoy se ha visto que el código deontológico del ICOM está ahí, pero yo creo que da igual. Bueno, y entonces esto yo creo que nos afecta a los historiadores del arte. O sea, yo de verdad creo que nos afecta muchísimo a los historiadores del arte, porque tenemos que desarrollar nuestro trabajo relacionados con el patrimonio en una situación política concreta, igual que en el pasado fue en una situación política concreta. Por eso yo decía que creo que no debemos juzgar el pasado, tenemos que estudiarlo, tenemos que analizarlo, tenemos que entenderlo, no merece la pena juzgarlo. Yo creo que de juzgar algo lo que tenemos que juzgar es el presente y nuestro compromiso con el presente. Y el pasado, pues efectivamente, estudiarlo y ver y asumirlo, porque tampoco sirve de nada decir es que yo odio a José de Madrazo. Yo odio a José de Madrazo. Se inventó la historia, me volvió loca y efectivamente hay que buscar papeles en 5 sitios distintos para intentar entender qué hicieron. Pero, y yo he sido, o sea, yo he caído en eso. Yo tengo un texto que le digo, en el pecado llevas la penitencia, porque lo odiaba tanto que le hacía culpable de todo y lo puse en un título. O sea, que yo lo digo desde que yo lo he hecho, ¿no? Y me encanta que le saliera todo mal. Pero luego no me ha servido para nada y eso yo creo que es lo que el juicio moral yo creo que debemos de hacerlo en todo caso ahora. Entonces todo esto viene porque yo creo que los historiadores del arte tenemos un problema, creo que todos o una buena parte, con una de las actividades que necesariamente nos tenemos que cruzar con ella aunque no nos dé, que es el mercado. Tenemos un problema con el mercado, no sabemos qué hacer con el mercado y no sabemos cómo relacionarnos con el mercado. Yo soy la primera que quiero trazar una línea clarísima entre el expertizador y el estudioso. Mire, yo soy estudiosa y el expertizador es un problema que no es mío, yo no expertizo. Bueno, ¿por qué? Porque no queremos contaminarnos y es verdad, la Fuente Ferrari decía que por mucho empeño que se ponga el mercado el expertizaje comercial acaba empañando la calidad científica y yo sí creo que hacemos ciencia. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo nos vamos a relacionar los historiadores del arte con este problema tan grande del atribucionismo y la expertización? Yo creo que deberíamos empezar a pensar que tenemos que hacer algo porque hay que valorar el patrimonio, hay que ponerlo en valor, hay que estudiarlo y hay falsificaciones y yo creo que no sabemos qué hacer con ello. Ahora, dicho esto, yo creo que debemos de hacer esta reflexión y estudiarlo, pero creo que hay que tener muy claro una cosa. El atribucionismo no es de nuestra competencia. Eso es lo que tengo muy claro. ¿Por qué? Porque el atribucionismo no tiene método. Si no tiene método, no es ciencia. Si no es ciencia, no es propio del historiador del arte. O sea, yo lo veo así. El conocimiento pericial lo que busca son autores. Y buscan autores, no buscan estudiar las piezas. Yo creo que el historiador del arte lo que tiene que hacer es buscar la autenticidad, que no es lo mismo que buscar la autoría. La autenticidad es ver qué parte es original, qué parte está hecha, qué parte está rehecha, en qué coordenadas temporales y espaciales se hizo eso para poder diferenciar lo que es un añadido y demás. Pero ese es nuestro cometido y es fundamental
que lo hagamos, porque creo que el historiador del arte tiene un papel fundamental en el proceso de patrimonialización. Nosotros tenemos un papel ahí y también creo que tenemos un papel fundamental en las instituciones con las que se ha dotado la sociedad, que son las que tienen la credibilidad de la sociedad, que son los museos, que son las receptoras en buena parte de ese proceso de patrimonialización. Bueno, yo, como digo, creo que tenemos algo que hacer ahí. Entonces, la expertización, en mi opinión, no tiene un lugar en el museo. ¿Por qué? Porque un museo de arte tiene que tener como ciencia de base y de referencia la historia del arte. Y si la expertización no es competencia del historiador del arte, entonces no tiene por qué ser competencia del museo. Cosa distinta es que el museo sepa lo que tiene delante, y si al final llega con que es de un autor, me parece bien, pero ese no puede ser el objetivo del museo. Entre otras cosas, ¿por qué? Porque toda la expertización se fundamenta en el ojo, y el ojo, aunque se le haya querido dotar de un aparato supuestamente científico, que son los ultravioletas, los infrarrojos y todo esto, los análisis de pigmentos, insisto, eso nunca va a dar una autoría. Nunca. Lo que va a dar es lo auténtico, la autenticidad de la obra. Si es del 18, si es del 17, si tiene añadidos, pero nunca, por mucho que le quieran meter a un infrarrojo o lo que sea, va a haber una autoría, a no ser que aparezca una firma subyacente no sé dónde. Pero es porque el cuadro lo tiene, no porque lo vaya a dar el laboratorio. El laboratorio lo descubre, pero no lo da. Bueno, todo esto lo digo para entender lo que está pasando, porque yo no quiero hablar del problema del coloso de Goya, no, yo quiero hablar del problema del coloso como problema. Es distinto, es el coloso como problema. Yo eso es lo que siento, a lo mejor no era esto lo que querían escuchar, hablar del coloso, ya lo compré. No les voy a convencer de que es de Goya, me da lo mismo si es de Goya o no es de Goya, sino me gustaría que las tendieran al autor, a la pintura, a todo eso, y que recorriéramos juntos la documentación de la hemeroteca. La hemeroteca crea opinión en el 19 y crea opinión ahora, y yo creo que esa es la clave. Bien, pues para entender la situación de lo que está pasando hay que volver a la historia del arte. Nos tenemos que remontar a la crisis que hubo en la ciencia, en la historia del arte, en los años finales de los 60, principios de los 70. Es una crisis que tuvo unas grandes ventajas, que fueron las nuevas metodologías. Esas nuevas metodologías nos han dado unos nuevos campos de trabajo que yo creo que son estupendos, pero nos ha separado del museo, nos ha separado de la obra en gran parte. Nos hemos distanciado de la obra. Las obras han quedado en los museos. Pero también esa crisis metodológica de la historia del arte, lo que hay que convencerse es que, aparte de separar el mundo académico de la universidad del mundo de los museos en gran medida, también revitalizó algo que había quedado un poco así, que era lo de los catálogos razonados, pero revitalizó de otra manera, y era que de repente era necesario conocer cómo pintaba un pintor para establecer y limpiarle de todo este ruido de los falsos y no sé qué. Y ahí tenemos a Rembrandt. Es Rembrandt, el proyecto de investigación de Rembrandt, que es en los años 60, se establece como modelo para decir, bueno, este es un genio, tenemos que decir los parámetros por los que funciona Rembrandt para poder establecer comparaciones, es decir, hacer algo metodológicamente objetivo, que es establecer comparaciones y decir, se ajusta a esto, luego es un Rembrandt, no se ajusta a esto, luego no es un Rembrandt. Y empezar a limpiar a Rembrandt. Bueno, lo que tienen delante es que esas tablas de características que se hicieron de Rembrandt es el famoso jinete polaco de la colección Frick, que se negó en rotundo a admitir que porque su jinete polaco no se ajustara a esas tablas que se habían hecho de lo que era Rembrandt, se le quitara la cartela. Claro, y llegaron luego Sama y otros y han decidido que es Rembrandt. Eso es a lo que voy. No es posible establecer unos baremos de este es un pintor que trabaja los 10 primeros años así, los 20 así, los 30 así. No, y la Comisión Rembrandt lo ha demostrado, que no puede ser así. Ahora bien, entonces,
resulta que fracasa la comisión Rembrandt, esto es de 2002, donde ahí dicen, son otra vez Rembrandt. Esto sobre todo se hacía porque hay un problema gravísimo cuando el pintor está en formación, porque está sometido a las normas, y es muy grave también la etapa final de un pintor, que es cuando se libera de las reglas, y ahí siempre hay una duda terrible. Entonces, de repente, en 2002 empiezan a decir, no, mire, Rembrandt no es lo que hemos construido de Rembrandt, Rembrandt es otra cosa. Y empiezan. Pero mira por dónde tuvimos la mala suerte de que justo en ese momento, de repente se empieza a hablar en España de hacer un Goya's Research Project. Y se empieza a hablar en España y tal. Claro, no hay mejor sitio para hacerlo que en el Museo del Prado, y lo más importante es eso, hay que limpiar a Francisco de Goya. Entonces, en ese limpiar a Francisco de Goya yo no me voy a detener mucho, pero empieza todo un proceso donde estamos ya fuera de la universidad, ya no hay nada que hacer en el mundo académico y nos vamos a mover ya siempre en la prensa, ya no vamos a salir de ahí en ningún momento. Entonces, el primer pobre desgraciado fue este. ¿Por qué? Porque estaba en una colección privada y de repente, pues este pobre, que sigue siendo el nieto de Goya, pero resulta que el cuadro no lo pintó Goya, dice uno. Pero es que el niño es feo, la música no se lee, pero ahí está el problema. Estaba en una propiedad privada, el cuadro estaba hipotecado y de repente el cuadro pierde el valor. Pierde el valor. Luego, el problema es que la autoría, el mercado necesita la autoría. Bueno, este pobre desgraciado no se ha recuperado todavía, por más que hemos escrito, el pobre sigue ahí en un limbo tal, pero inmediatamente... Esto es del 2001, o sea, en el 2001 la Lechera de Bordeos y el Colosa de Sagoya perdieron su paternidad ya, y lo perdieron de la misma manera que lo han perdido ahora, por las mismas personas, con las mismas tal. Entonces, claro, ahí se criticaba, pues que claro, que Juliette Wilson-Barrault, una persona relacionada con el mercado desde sus más tiernos orígenes, porque era el ayudante de Harris, el hijo de Harris, el mercader de tal, que vino por España y tal. Bueno, pero yo simplemente, entonces el mundo, dice Juliette, siembra serias dudas sobre la autenticidad de los Goyas en el Museo del Prado. Fíjense que son siempre los mismos, son última época y demás. Y aquí Manuela ya apoya a Juliette Wilson y dice, efectivamente, es muy importante, el museo tiene que determinar las autorías. Y esa es la función del museo y tal. Pero se encontró con Checa. Y Checa es un académico. Checa es un académico que de repente le dice, mira Manuela, esto es ojo, puro ojo, eso lo siento porque no se puede leer, pero lo dice, ¿no? Esto en tal... Pérez Sánchez dice, necesita una criba, pero a la vez dice, bueno, pero tienen que demostrar que esto no es Goya, no sé qué. Se encuentra con Checa y bueno, ahí se para todo, porque Checa va y le dice, mira Manuela, no, Checa contradice y dice que no, el Museo del Prado mantiene la autoría de Goya, estamos en 2001 y ya está. Bueno, el caso es que ha habido casos similares que se han solucionado. El de la Dama de Elche, llegan y dicen que es falsa, entonces el Museo Arqueológico organiza un simposio con los especialistas y demuestran que lo pararon por un medio académico, aquí se paró en donde estaba, en la prensa. Bueno, y entonces llega el escándalo de la exposición de Goya en tiempos de guerra o lo que sea. Bueno, aquí es donde yo creo que ya ha cambiado sustancialmente. ¿Cuál ha sido el proceso? El proceso es que el cuadro se ha aislado totalmente del contexto, se le ha quitado cualquier referente y se le ha recontextualizado dentro del propio museo aislado, ¿no? Y se le ha sometido a una serie de estudio, si uno es loco, el otro más, y tal, y tal, y tal. Pero la diferencia es que ya no está un académico de director del Prado, sino que está un gestor. Y el gestor, yo lo siento, yo se lo iba a comentar, es interesantísimo esta tribuna que hace el gestor, porque el gestor lo que hace es primero simplifica el problema, luego hace una utilización equívoca del lenguaje, luego habla de una reunión de especialistas y de las dudas de los expertos, no nadie sabe quiénes son los expertos ni nada, y
para utilizar la palabra especialista, los expertos, el adelanto de la técnica y no sé qué, y luego dicen, y cada cual puede expresar su opinión, pero no se puede de discutir la autoría, somos la institución que lo tenemos que hacer porque Goya es nuestro. Goya, no es, Goya es del museo, Goya es nuestro. Y claro, como estamos fuera de los intereses del mercado, porque nadie va a vender el Coloso, esto no tiene nada que ver con el mercado y eso que se ha dicho no tiene nada que ver, se cita a Longhi, se cita al mundo académico y no sé qué, y ya finalmente dice, el método filológico es el que se utiliza para la calidad, la evolución y la coherencia del estilo del pintor, y la autoridad, o sea, ya hemos perdido la historia del arte, nos hemos quedado en el ojo. Y entonces cuando se dice, es un tema muy subjetivo, y dice, bueno, pero es que ahí es la diferencia de la historia del arte con otras ciencias, y es que la historia del arte es subjetiva. Y lo dice, y ya está, se ha acabado, ya está. Y entonces, bueno, una académica, Estrella de Diego, dice, ¿qué es esto? Pero claro, lo dice en Babelia, no sé qué, no es lo mismo el potencial de la institución que una persona académica diga, bueno, ¿qué es esto del ojo? Y al final dice que no tengo buen ojo, como ironía, ¿no? Diciendo, bueno, esto no va conmigo, esto no, pero ya hemos perdido el este. Y aquí hay otro que va y dice, bueno, el premio a la falsedad, porque ya en un concurso de televisión se le pregunta al señor, un cuadro que decían que era de Goya y que ahora ya no es, sino que es de no sé qué, y entonces el concursante dice, el Coloso, y dice, ha ganado usted no sé cuánto dinero. Eso es televisión, eso es así, eso ha pasado y tal. Y ya el remate y fin de fiesta es que el Prado hace una cátedra de manera que ya se instituye como academia, porque claro, las cátedras, la palabra va asociada a la academia, y al final dice, para poder autentificar una obra hay que tener un don especial. Siento decirles que ninguno de los que estamos aquí tenemos ese don. Entonces, claro, yo... es lo que quería poner en evidencia. La historia del arte ya no está, hemos perdido la historia del arte, el Coloso como problema es nuestro. El problema del Coloso puede ser del Prado, el Coloso como problema, yo creo que es nuestro y tal. Ahora, las declaraciones, ¿qué consecuencias puede tener esto? Porque se dice que lo del mercado, eso es una tontería, nosotros no vamos a vender el Coloso y no sé qué. Bueno, pues sí. Estamos en realidad, en mi opinión, yo creo que estamos hablando de mercado y es lo que voy a intentar demostrar aquí de una manera muy rápida. Ella dice, Manuela le hace una entrevista, dice muchas cosas ahí, pero dice, no se puede, dice, nadie le reconoce a un estudioso como un especialista de museo. O sea, ya estamos hablando de un especialista de museo. ¿Pero qué es un especialista de museo? Bueno. Dice, no lo es, y añade, no se puede hablar por boca de los máximos expertos que encuentran los medios de comunicación. Pero, mire usted, si usted es un profesor acreditado con una trayectoria y tal, y al final dice, a esos expertos, y eso lo pone ahí, el comercio del arte no les consulta. Lo dice ella. Porque no hay nadie que tenga más miedo a equivocarse que el comercio. Pero lo dice ella. Pero no es una cuestión de comercio esto del Coloso. Esto no, esto es pureza tal. Bueno, consecuencia de esto. El Conde de Kaunitz, un cuadro que nadie conocía, que estaba en el mercado desde hace un año y pico. El propietario es, bueno, es quien es, no sé qué, pero no se sabe, no se puede decir quiénes son los propietarios. El Conde de Kaunitz de repente está en el mercado, no es un Goya. La misma Juliette Wilson duda de que sea un Goya y de repente, de la nada, aparece en el catálogo de Goya, en ese donde no está el Coloso, aparece el Conde de Kaunitz. Y bibliografía esencial, inédito. Inédito. El estudioso al que nadie, el mercado no pregunta, dice, no sé qué pinta el Conde de Kaunitz aquí, estaba en Sotheby's y era el asesoramiento de Juliette Wilson, estaba en Sotheby's. Pero tal, bueno, qué casualidad que se acaba la exposición, Sotheby's manda una super carpeta a los museos más importantes de Estados Unidos con el Conde de Kaunitz 3 meses después, diciendo se va a subastar bibliografía Museo del Prado. Bueno, pero no tiene nada que ver con el mercado esto,
a subasta el cuadro del Prado, ahí tienen, sirve de portada de tal. Y claro, el conde de Kaunis, de repente, por supuesto que al final el cuadro se vende. No ha llegado a los 5 millones de dólares que iba a llegar, pero se ha quedado entre 2 y tal, ¿eh? O sea que ha pasado pues, de valer probablemente un cuadro que ni es interesante, ni es bueno, ni es de Goya, ni no sé qué, no sé cuántos, ¿qué puede valer eso? Pues no sé, a valer 3. Pero, ya es a lo que voy, por lo menos los del 19, antes compraban la obra y luego la expertizaban, pero es que ahora se expertiza la obra y se subasta. O sea, si yo pienso que eso es un Goya, lo compro para el museo y luego lo pongo en una exposición. Lo que no haría nunca es, le expertizo el cuadro a un señor y se lo lleva a subasta. Digo yo, vamos. No sé. No se lo expertiza, se lo cuelas en Bueno, el catálogo. bueno, por eso, no, es la mayor expertización que puedes hacer, ¿no? Bueno, total. Ahora, el cuadro finalmente, como ya se ven, otra consecuencia de esto. Un señor que nadie le conocía, Asensio Juliá, empieza a cotizarse en el mercado, se le van a hacer exposiciones, pero lo que es mejor es que nadie ha ido a estudiar el cuadro de Valencia. El único que se conoce, cuando yo llegué dije, quiero ver el náufrago, ¿qué es ese? Y dice, hombre, es la primera que vienes por aquí preguntando por el cuadro. Y ya le habían adjudicado al Coloso. Y dices, ah, bueno, pues nada. Bueno, como digo, esto yo creo que es tremendo. Pero vamos a ver, ¿qué piensa el señor director del Prado del Mercado? Porque eso es interesante, ¿no? Pues de repente sale lo de Hertz. No sé si se acuerdan que llega Hertz y ha decidido que ya no hacen falta las galerías ni nada, que directamente va a Sotheby's, subasta, no sé qué. Bueno, ahí tienen lo que piensa el señor director del Prado, que es el que hace el análisis para la prensa de ese proceder de Hertz, de ir a una casa de subastas es actuar sin trampa ni cartón. Y se ahorra gastos de mercancía el que va a comprar, no sé qué. O sea que todos los críticos, todas las galerías, todo no sé qué, están haciendo trampa, están haciendo tal, y lo que hay que hacer es suprimirlos. Bueno, vuelvo a decir lo mismo, esto a doble página porque es enorme, luego en una pequeña, esa de Opinión del País, va uno y dice, bueno, pero ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Cómo es posible que el mundo del arte de repente sobren, como dice ahí, dice, expertos que cambian de criterio? Ahí están las modas con sus vuelcos para certificar que nada es duradero, incluso cuando el director de una gran pinacoteca se ocupa de Mianges, habla de cifras, de explicar lo profano y dice, ¿dónde están los críticos? Ya no valen para nada. Luego quiere decir que en realidad la mentalidad es que la casa de subastas es en realidad la que está ejerciendo y dictando lo que es esto. Bueno, por supuesto, estamos hablando siempre de Sotheby's. ¿Cómo funciona Sotheby's? Pues Sotheby's pone anuncios en la prensa, este es de noviembre, se dice, los expertos de Sotheby's van a ir a España, si usted quiere nos trae sus obras y nosotros las expertizamos. O sea, como en el siglo XIX, o sea, lo anuncian, usted venga, nosotros lo expertizamos. Eso, no, ellos no han cambiado. Entonces yo lo que creo es que en todo este recorrido, ¿cuál es la garantía de una buena compra? Todo esto es hemeroteca, pues un buen certificado de los expertos. Esa es la garantía de la compra. Entonces, yo creo de verdad que en todo este camino lo que hemos perdido es a la obra de arte. Hemos perdido la obra de arte, hemos perdido nuestra disciplina, hemos perdido nuestra función. Yo lo que abogo de verdad es por recuperar eso. Vamos a recuperar la obra de arte. Yo les traía esto porque, por supuesto, esto no es un Leonardo, pero es que a mí me da igual que no sea un Leonardo. Les traía lo que sintió Rubén Darío cuando vio este cuadro a finales del siglo XIX en casa de Lázaro. Y lo vive con una emoción que yo creo que hoy el cuadro sigue emocionando de la misma manera. A mí me da igual que no sea de Leonardo, me interesa saber que es una tabla del siglo XVI, de origen lombardo, todo eso me interesa. Que no es un Leonardo. Mire, a mí qué me importa que no sea un Leonardo, si es una buena pintura, es una buena tabla, merece la pena ir a verla, nos informa mucho sobre lo que era el Renacimiento, nos ayuda a ver cómo era el mundo andrógino de entonces. Entonces, ¿a mí qué más me da que no sea de Leonardo? O sea, yo creo que tenemos que hacer que los alumnos recuperen la obra de arte y que nosotros les hagamos partícipes de lo que es
lo que de ciencia tiene nuestra disciplina. Porque cuando dicen, es que la historia es una ciencia, porque es opinión. Bueno, a uno le hacen una radiografía, va al médico y dice, oiga, usted si quiere pedir 3 opiniones más, yo le digo esto. Pero eso sí que es ciencia, y lo nuestro no. Mire usted, la ciencia es toda igual. O sea, lo que pasa es que todas las ciencias se basan en la opinión y en el consenso. Bueno, total, que yo les traía esto, que da igual. Este es un caso interesantísimo. El Hugo van der Goes, Lázaro se empeña en conservarlo, no sé qué, hoy es una joya del Museo de Berlín, salió, bueno, es tremendo, y encima le criticaron a Lázaro, ¿no? O sea, cuando lucha y tal. Pero decía, esto venía a cuento porque se describía cómo era el mercado del arte en España, en un artículo describe cómo era en ese momento el mercado del arte en España, ¿no? Una familia arruinada, una comunidad religiosa, el chamarilero, la venta a comisión a un marchante forastero, la aparición de... así es como era, ¿no? El mercado. Y nada, simplemente decirles, Sotheby's vendió... una carta de Goya salió del archivo de Palacio, esto se sabe. En el 91 salió, determinadas personas lo avisaron, no sé qué, no sé cuántos, a Palacio. Mire la carta, no sé qué. Al final Sotheby's la subastó y a por quien fue a por el que dijo, mire que la carta ha salido, porque ¿cómo sabía él que la carta había salido del archivo de Palacio? Mire, porque es un documento de Palacio, o sea, solo puede estar en Palacio. Entonces, pero quizá, o sea, se sigue robando, se sube subastándose, y esto es todavía más tremendo, ¿no? Cultura permite que un importante boceto de Goya salga de España y se subaste. Esta es la Junta de Valoración y Exportación de Obras de Arte, en 2003 autorizó que saliera este boceto, que se sabe que es de Goya, el cuadro se perdió, no sé qué. Cuando le preguntan al vicepresidente de la Junta, el señor Cudaldo Vinos Fester, dice, no, pues que en realidad no es una obra importante y el Prado ya tiene muchos Goyas. Y voy al principio. Por eso hemos perdido una seña de identidad común, porque parece que es que solo existe el Prado y el Estado solo se tiene que ocupar del Prado, y lo que no va al Prado entonces puede salir. Entonces yo creo que tenemos que hacer algo para recuperar esas señas de identidad común, esas problemáticas comunes. Si está muy bien que el Estado esté descentralizado, pues eso no quiere decir que no tengamos muchas cosas en común, y que lo que está pasando con Goya podía haber pasado con cualquier otro. O sea, podía haber pasado con cualquier otro. Luego tenemos que hacer algo para decir, mire usted, eso es expertización, eso no es lo que tiene que hacer el museo tiene que estudiar y tiene que tener una disciplina de base, una ciencia que es la historia del arte y no la expertización que es el mercado. Bueno, lo siento, esto era lo que quería decir. Yo estoy de acuerdo en todo lo que has dicho. Lo que veo, y te pido no entrar en discusión, no, porque sí, que esto sí que sería tema de vinculación. Y cuando tú has hablado de señas de identidad común, bueno, yo me preguntaría cuáles, por qué y en qué condiciones. ¿Entiendes? Es decir, que, bueno, porque esto ya se entra en otro punto, pues que bueno, que aquí es muy delicado. Es decir, hasta qué punto el Prado es el museo de todos o no. Hasta qué punto un museo provincial es o no. Claro, pero depende de nosotros que lo queramos hacer sí, de todos. Sí, claro, depende de nosotros, pero en el fondo depende de un concepto de Estado. Es decir, que claro, ya se entra en una discusión. Sí, pero lo podemos sentir de todos sin necesidad de eso, o sea, intentar que haya problemáticas, que a mí me interese lo que pasa aquí. ¿Por qué no me puede interesar lo que pasa aquí? O sea, yo me niego a pensar, que no... Que tú has tratado dos temas, es decir, un tema que estoy absolutamente de acuerdo, es este concepto de la moralidad, es decir, de cómo estamos metidos en una dinámica, y además es cierto, porque yo como profesora recojo tu lección. Es decir, es verdad que a lo mejor en clase estamos incluso nosotros planteando temas de autonomía y tal y cual, y a lo mejor tenemos que, es decir, esto tenemos que cambiarlo. Esto siempre se reduce mucho las ideas. Claro, el otro te digo, no lo discutamos porque es que es tan largo que tendríamos que... Claro. Pero que sería tema de que Inma montara otro coloquio, porque no, porque por ejemplo a mí me interesa mucho el tema del arte nacional. Es decir, porque todos los que trabajamos en 19, bueno, cuando el mismo Gudiol, esta discusión de antes de Santi, de que había un arte nacional, es decir, que Gudiol lo decía, pero en América decían que había un arte nacional y que por esto falsificaban.
Y esto es lo interesante, ¿no? Que había un arte nacional y por esto falsificaban. Entonces, cuando el arte nos planteamos si es un arte nacional, si es un arte nacional, yo pienso que es un tema tan interesante que valdría la pena, Inma, que montaras un debate. Sí, porque no lo quiero poner sobre la mesa, porque has tocado realmente lo que es decir, realmente es cierto, con toda esta política hay realmente la idea de que el Prado es el Prado y lo que no a provincias. Y provincias es provincias y cada vez es más provincias, sin tener la conciencia de que realmente el patrimonio a lo mejor es uno, o lo que ya que es esta conciencia de patrimonio. Entonces, como esto tocan, bueno, Inma, que quieres comentar un poco lo que, porque aquí no está yo estuve 12 años en la Junta de Calificación y habría para escribir un libro de eso. Yo lo que les solía decir es que vosotros entendéis una España que empieza en Aranjuez y acaba en Lara. Claro. Todo lo demás no es España. Y, Bueno. No, me fui en época, yo y presenté la dimisión a la señora del Castillo. Pero me pasé 12 años, a lo mejor aún estaría. Yo diciendo un poco de lo que acabo de oír, en el sentido de que yo creo que el Prado es el más universal de los museos que tenemos. Bueno, ya hablaremos, ¿no? Plural, lo digo plural, tenemos nuestro, de quién, de todos, es el más universal y eso hay que usarlo. Y no... Me da igual que esté no me da igual que esté el alcalde de Madrid, la presidenta de la comunidad, además es un disparate de patronato y de todo, coleccionistas ahí metidos, marchantes, pero bueno, sí, es que lo del Prado es escandaloso y yo que lo conozco muy bien, yo conozco muy bien la primera parte, el preámbulo de la exposición de Manuela. De Manuela, de Jesús. No. Yo conozco muy bien la historia del Marianito. Es más, como veo que coleccionas, yo de todos los sitios en los que he estado, y he estado en muchos sitios y tal, yo siempre he salido con las manos en los bolsillos. Pero luego cuando he entrado en un despacho, yo entré en la Dirección General de Bellas Artes y en el fichero lo único que había era un papel. Todo lo demás había desaparecido. Yo, lo único con lo que yo he salido de un puesto que he ocupado ha sido del Museo del Prado. No me he llevado originales, hice fotocopias de todo lo relativo al Marianito, porque pensé que algún día me podía hacer falta, porque aquello estaba tomando unas derivaciones y por si acaso lo tengo. Ya pasado el tiempo, ya no me hace falta. Pero a Marianito a ti a lo mejor sí. A Marianito, más que a a mí ti a lo Marianito. mejor sí. Y no te imaginas, es un cartapacio de fotocopias así, no te imaginas el capitulazo que te puede salir ahí. Ya un día hablamos. Esta jornada ha surgido en una comida tuya y mía. Hemos diseñado todo y no es porque yo ahora me quiero echar ninguna flor ni nada, pero hasta eso que veo ahora escrito en catalán lo escribí yo en un papelito, ¿te acuerdas? El título. Título, bueno, título, no, y lo de estimular, ¿te acuerdas? El estímulo y la reflexión. Lo del estímulo, la reflexión como una mío. plataforma, sí. Vale. De los dos, quiero decir de los dos, que estuvimos hablando. Pero nosotros en la reflexión que hicimos, es que nos conocemos hace muchos años, nos conocemos por varios motivos, no lo muchos desveles motivos. aquí, por No favor. hay nada que tal. Hicimos y se nos ocurrió hacer esto. Y le dije, mira, hay tanto que hablar sobre esto que hemos hablado hoy, hay tanto que hablar sobre el 19, el comercio, el esto, lo otro, tal. Hay tanta tela que cortar que por qué no se organizan con cierta periodicidad, como yo conozco en otros temas. Por ejemplo, en escultura romana hay una cosa que nos reunimos los especialistas, ahí se suele ir. Hay otra que se hace sobre el mosaico romano. Yo estoy hablando de las cosas de mi especialidad. Digo, ¿por qué no establecéis una cosa que se vaya diseñando? Claro, la primera ha sido un ensayo, y por eso hablábamos de ensayo,
¿por qué no se diseña para ir buscando un encuentro donde tratemos estos temas con estabilidad? Que se pueda además mover, porque ahora ha predominado el catalán, Cataluña y tal, pero si lo hacemos en Murcia pueden salir otros temas, y la desamortización y no sé qué, pero siempre girando en torno al 19 y la manera de abordar. Digo, porque además, si abrimos este melón, pueden salir tesis doctorales, trabajos, ideas de todo tipo, y yo creo que lo hay, y hay mucho. Entonces yo, por eso decía, la quiero presentar, porque quiero decir que la reunión de mañana es muy importante. Yo no sé si va a hablar hoy o mañana, pero la reunión de mañana es la reunión en la que nosotros ya podríamos decidir la forma o darle forma a cómo dar continuidad a reuniones de este tipo sobre este tema, y acotándolo como a la vista de lo que hemos oído hoy nos pueda parecer. Es decir, en otras palabras, que lo que habíamos hablado solo Inma y yo, que se convierta ya en un grupo de socios fundadores de esto que pueda tener continuidad.